La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera hablar un poquito sobre los acontecimientos de la venida del Señor y otras cositas que se resulta complicado, hermano, cuando la iglesia no predica de la venida del Señor. Por eso quiero que vayamos a la primera carta de Pedro y veamos del versículo 7 o al 11 vamos a llegar. Usted dice un fuerte amén y la palabra dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y yo a veces me encuentro que se me pierden cuando doy la cita, y alguien me reclamó y me dice que no la dice bien, pero yo creo que la digo bien. Lo que pasa es que no han venido al CCDL para aprenderse los libros de la Biblia. Lo están grabando, perdón, ahí lo mutilan. Sí. Primera carta de Pedro, hermano, en el capítulo 4 estamos en esto. Lo que acabo de leer tiene que llevar un título y ya lo tiene la Biblia. Dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Yo lo traslado a una forma diferente y digo: administremos bien como creyentes la gracia de Dios. Porque el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, se ocuparon por mucho rato de preparar a los pueblos, de preparar a la gente. Y la preparaban de diferentes maneras con la palabra de Dios. Y era para mantenerlos firmes, para que no fluctuaran en doctrinas de error. Hoy en día es fácil que las personas cambien de iglesia, cambien de lugares, porque las doctrinas, cuando descubren la doctrina con error, buscan dónde oír palabra de Dios real. Porque la palabra está escrita, inspirada y iluminada por Dios, de manera que el que la predica tiene que estar basado en eso mismo. De tal manera que Pedro y Pablo tenían esa convicción. Por eso cuando le predicaban al pueblo sobre la venida del Señor, lo hacían de una manera clara, precisa y justa, para que llegara a la mente y el corazón de las personas. Hoy en día tenemos un problema. Hay mucha gente que se congrega, pero no piensa y ni razona, mucho menos, cómo es la venida del Señor. ¿Cómo era hacer ese acontecimiento? Por eso dice Pedro aquí: mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando habla del fin de todas las cosas, se está refiriendo justamente a la venida del Señor, porque la recomendación es: sean sobrios y velen en oración. Entonces, cuando habla de esto, hermano, Pedro lo que presenta es a ellos la bendita esperanza, que la bendita esperanza solo tiene una connotación, que es aquel que anhela y espera la venida del Señor. El que espera la venida del Señor, hermanos, tiene algo especial en su vida, en su corazón. Porque yo le he dicho y lo repito muchas veces, que si usted se muere antes, yo me muero antes de que el Señor venga, igual soy del Señor. Y usted también tiene que entenderlo así. Yo cuando he estado en una vela o en el cementerio, aquel que está en la caja, y yo lo conozco, a veces lo voy a ver, no siempre los veo porque no me gusta recordarlos como cuando estaban parados y hablaban. Pero algunas veces lo veo y me quedo pensando: ¿habrá creído verdaderamente en la venida del Señor? ¿Habrá creído verdaderamente en la venida del Señor? Es el interrogante, hermanos, que flota en el ambiente, en el pensamiento, porque uno no sabe qué hay en el corazón de los hombres. Por eso cuando aquel hombre en la cruz del Calvario
se quedó meditando y dijo, este es el Hijo de Dios, no hay duda. Y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese llegó a la cruz a morir para tener el convencimiento propio de que el que estaba al lado de él venía. Mire qué interesante, porque estaba al lado de él y dijo, no, este va a venir. Entonces me encomiendo a él y le pido que por favor se acuerde de mí. Y se la ganó bien. Si ustedes recuerdan todo lo demás, le dijo el Señor, hoy mismo. Hoy mismo. ¿Qué es lo que le quiso decir con el hoy mismo? Le dijo, si creíste en mí, aunque estés muerto vas a vivir. Qué precioso interpretarlo de esa manera. Entonces ellos le referían la palabra de la venida del Señor para que esperaran con anhelo la venida del Señor, para que afirmaran realmente aquella doctrina de los sucesos futuros. Usted va a encontrar los sucesos futuros en Daniel, los va a encontrar en Apocalipsis, los va a encontrar en las cartas de Pablo, los va a encontrar en las de Pedro, porque ahí están los sucesos futuros. Pedro, por ejemplo, dice en cierto momento que le dijeron a algunos, mira, si es que el Señor no viene, mira, ya hubieran visto tantas cosas, ya pasaron tanto. Y Pedro les dice, no, sencillamente el Señor lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios un día es 1000 y 1000 es uno. Pero espérense, lo que Dios quiere es que se arrepienta. Y ese compás de espera todavía está vigente. Pero algunos ¿cómo se sentirían? Pienso yo, aquellos que les aseguraban la venida del Señor y se murieron y no vino. Pues no sintieron nada porque están muertos. Pero, ¿qué pensaron los demás? ¿Qué pensó la demás gente? ¿O qué piensa ahora cuando hablamos de la venida del Señor? Porque mire, la gente se va, se viene muriendo, pero el Señor no viene. Pero Pedro, si estuviese, estaría predicando lo mismo. Pablo, si estuviese, estaría predicando lo mismo. Porque la venida del Señor está ahí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y la recomendación es, sean sobrios, velen en oración. Dos recomendaciones importantes, porque Pablo les hablaba de esta parte. Quiero leerle lo que dice Primera de Tesalonicenses en una parte que nos puede servir a nosotros como un recordatorio. ¿Por qué razón lo digo? A veces se nos olvida, hermano. Se nos olvida que tenemos la bendita esperanza y que debemos de anhelar la venida del Señor. En la primera carta a los Tesalonicenses, solo se retrocede unas páginas, en el capítulo 5, 4, 6 dice de esta manera: mas vosotros, hermanos, refiriéndose a la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Lo que les está diciendo, ustedes salieron de las tinieblas a la luz admirable. Que en eso les olvide, porque ustedes pueden volver a la luz, pueden volver a las tinieblas, pueden estar jugando entre venir e ir. Entonces, que no se les olvide, porque ustedes, dice, son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ese mensaje de Pablo al pueblo en Tesalónica tenía que ver con el de Pedro. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, predicar la venida del Señor es delicado, pero es bien importante que lo mantengamos. De repente se nos puede olvidar. Hoy en día la fiesta a muchos los desprepara, ¿verdad? Y después se reconcilian. Pero, hermano, eso no puede estar sucediendo, porque entonces estamos en dos pensamientos. Tiene que haber una realidad. ¿Qué es lo que hace aquí el apóstol? Nos recuerda que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. También nos habla, según lo que estoy leyendo, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es exactamente lo mismo que está diciendo Pedro. El fin de todas estas cosas se acerca, por lo tanto sean sobrios y velen. Hermano, esta sobriedad y velar tienen significados especiales, no los vamos a explicar tan a fondo, pero yo diría que es la regla de oro. Es la regla que nosotros tenemos que tener para permanecer en el Señor, para permanecer verdaderamente esperando al Señor. Porque la iglesia que espera al Señor, hermano, pasa alegre, pasa gozosa, pasa gozando en alabanza, está convencida, pero convencida totalmente que el Señor viene mañana, pero este se murió ayer, está con el Señor. Y qué precioso que
como Pablo, fíjense cómo esperaba Pablo la venida del Señor, que cuando escribe allá a los de Tesalónica en el capítulo 4:13 de esa misma carta, dice, y nosotros, dice Pablo, los que habremos quedado, no precederemos a los que mueran, sino que iremos detrás de ellos. Eso es lo que Pablo pensaba. Pero cuando Pablo llegó a la culminación del final de su vida, muere y Cristo no vino. Pero eso no importa porque Pablo confirmó lo que predicaba, pero los que quedamos, ¿qué pensaron? Hermano, hoy en día ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia. Por eso cuando usted tiene un finado, si es que Dios quiera que no, piense primero. Dice que en un entierro este último que estuve, el que predicó decía, nosotros hemos procreado hijos para la eternidad. Nosotros hemos procreado hijos para la eternidad, tenemos familia que la tenemos que llevar a la eternidad. Pero ¿cuál eternidad? Si solo hay dos, en el cielo y en el infierno. Entonces, ¿cuál es? Aquí la razón del por qué Pablo, Pedro, que soy específico con ellos, predicaban más a fondo la venida del Señor. Sed pues sobrios y velad. Porque ellos tenían otra parte. El vínculo principal era el amor. Dice el versículo 8, volviendo a 1 de Pedro 4, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo lo explicamos, hermano? Si usted se va a leer Proverbios 10 o se va a leer Santiago 5:20, se va a dar cuenta que lo que está diciendo es que no es que cubramos el pecado, sino que sencillamente, hermano, si usted perdona, esta iglesia es florescente, hermano, si usted perdona. Porque si usted perdona, tiene el derecho de que lo perdonen. Porque nadie acá, incluido yo y primero yo que ustedes, tiene derecho a decir que no peca. Hermanos, entonces yo necesito que me perdonen. Yo necesito perdonar. Entonces cuando dice, habiendo en ustedes un ferviente amor, si dijera un amor común, no, un ferviente amor, con fervor, eso tiene que ver mucho con Dios. Entonces un ferviente amor en la iglesia, hermanos, que es lo que el Señor dijo de otra manera, amaos los unos a los otros. Eso tiene que ver mucho con el ferviente amor que tenía esta iglesia a la que Pedro le predica. Y esa predicación, hermanos, tiene el vínculo perfecto del amor para ellos. ¿Por qué? Le voy a leer lo que dice Santiago 5:20 para sustentar esto. Dice así, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que nos quede claro, hermano, que nos quede muy claro que nosotros perdonamos y nos perdonan, pero el que legítimamente perdona es Dios. Porque Él es el que nos va a dar la fórmula para encontrar la medicina al alma, que es el perdón. La medicina al alma es como una cucharada de bacalao, fuerte, pura, que tiene que tomársela con un jugo de limón o de qué sé yo. A veces no queremos perdonar por no tomar esa medicina. Entonces, hermanos, cuando habla de cubrir multitud de pecados, lo que el Señor está diciéndole, esa iglesia es perdonadora, esa iglesia tiene el perdón. Y cuando tiene esa cualidad, está en el corazón de Dios. Porque Dios perdona en un plural perfecto. Juan dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Entonces, qué interesante, hermanos, que estemos viendo esto. Ese ferviente amor, lo que dice Santiago, que si nosotros hacemos eso, salvamos al alma. Porque hay almas amargadas, hay almas tristes, hay almas con raíces de amargura, por falta de perdón. Entonces cuando llegamos a ese detalle, entramos en lo que Dios quiere, ese fervor enorme que debemos de tener. ¿Por qué? Porque la sobriedad también va a permitir que la iglesia tenga dones del Espíritu de Dios. Una iglesia que sabe que el Señor viene, una iglesia que predica los sucesos futuros, una iglesia que entra en esa sobriedad, esa iglesia que vela orando, esa iglesia, hermanos, tiene el vínculo perfecto del amor.
Y eso lo ayuda a que pueda tener dones del Espíritu Santo. Acabamos de pasar una campaña en la cual se predicó, todos los predicadores teníamos la obligación de hacerlo, de predicar temas del Espíritu Santo, su servidor lo hizo. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A la llenura del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, al bautismo del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Pero si lo anterior no nos funcionó, entonces tenemos pequeños tropiezos. Quiero leerles lo que dice ahí mismo, 1 Tesalonicenses en el capítulo 3. Leerle por lo menos lo que dice el versículo 12. 1 Tesalonicenses 3, 12 dice de esta manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. La recomendación del apóstol Pablo es idéntica a la de Santiago, es idéntica a la que está diciendo Pedro. ¿Por qué razón? Porque dice el 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermano, aquí está claro lo que el apóstol está diciéndoles. Ustedes tienen que entrar en este detalle. Como iglesia, hermano, no debe haber separación, no tenemos que estar desunidos. El Señor habló de una unidad, la iglesia universal, que es la visible al corazón de Dios e invisible para nosotros, es la que tiene el corazón de Dios, es la que Dios tomó. Por eso cuando venga el rapto, cuando el Señor venga, usted se va a dar cuenta que no todos viajan. Me voy a incluir, no todos viajamos. ¿Por qué? Porque yo sigo insistiendo que la victoria suya consiste en viajar con el Señor. Lo demás es lo de menos, hermano. Salve su alma. Pero tenemos que llegar a estas partes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Dice que se afirman ellos solos, pero tienen la particularidad de permanecer en la fe para poder administrar los dones del Espíritu Santo en otros. Y eso, hermanos, tiene la gracia de Dios. Es lo que usted está haciendo, es lo que Dios quiere que hagamos. Vuélvase de nuevo a la carta de Pedro y vea el 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo que le está diciendo es: predica la sana doctrina, predica a tiempo y fuera de tiempo, hazle saber las cosas. Y luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hermano, esto tiene que ver con los dones que Dios le ha regalado a usted. Usted tiene un don de X, póngale usted, yo voy a poner X porque se los tendría que mencionar todos, pero uno de esos es suyo, puede ser que 2, 3 dones, no sé, hermano, cuántos, pero administrelos para la gracia de Dios. Porque dice acá, conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo que aquí está diciendo, hermano, que todo lo que usted haga en el nombre de Jesús no es para usted. Ni usted tiene gloria ni honra, ni usted crea que es el que tiene el don de sanidad y por eso es que lo siguen. No, hermano, aquí no podemos caer en ese error. Administrar los bienes de Dios es bendecir al prójimo, bendecir a alguien más, con lo que usted, el Señor, le da en ese momento. Por eso dice que la gloria es para el Señor. Nosotros, hermanos, somos solo administradores de la gracia de Dios sobre esta tierra. Y por eso es que el apóstol está predicándole, volviendo al versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, la palabra cerca tiene su propia connotación. Pero estamos hablando del cronos de Dios, el kairos de Dios. Estamos hablando del tiempo de Dios. Lo que dije hace un minuto atrás, que el tiempo de Dios un día son 1000 y 1000 es uno. Entonces usted no sabe, ni yo tampoco, cuál es el tiempo del Señor. Por eso dice el apóstol, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, cuando usted le anuncian la NASA, por ejemplo, bueno, lo va a anunciar un día, hoy todavía no, yo siempre estoy pendiente de ese anuncio, que un cometa viene. No sé si habrá secretos que están guardando, pero un cometa viene, es bíblico. Pero la palabra se acerca. ¿Pero cuánto tiempo se va a tardar? Solo se acerca.
¿Me entiende esa palabra? Entonces en el cronos de Dios se acerca, el apóstol lo pone en un tiempo, ya pasaron 2000 años. Pero él sigue diciendo, se acerca. Y usted en su tiempo de vida, que no puede ser mucho más allá de los 120 años que yo voy a cumplir un día, mire, no puede usted predecir nada, absolutamente nada. Solo piense que aunque tenga 20 años, el Señor se acerca a su venida. Y eso es lo que está diciendo, pero otro requisito es esa disciplina de oración. Dice, sean sobrios y velen continuamente. ¿Sabe por qué? Hermano, los devocionales congregacionales. Este es un devocional congregacional. Si usted quiere, llámele culto, llámele un servicio. Pero un devocional congregacional puede ser su casa con su familia. Un devocional congregacional puede ser cuando le invitamos acá al ayuno del viernes. O puede ser el congregacional cuando le decimos véngase a las 5 que vamos a orar hasta las 6. Hermano, cuando estamos hablando de esto, estamos entrando en la sobriedad que pide el apóstol. Estamos entrando en la vela. No necesariamente la vigilia, sino en la vela constante de esa oración. Yo me pregunto, mire, ¿qué irá a pasar con las iglesias que no velan? A las 6 el culto, ¿cómo no a las 6? Y llegamos a las 6:30. Terminamos el servicio y nos vamos. Pero no tienen un programa como nosotros lo estamos teniendo, una semana de oración. ¿Sí? Yo vuelvo a repetirlo como requisito por si algunos se me quieren arrimar. En nuestro ministerio, donde me han pedido que yo funcione, les digo, mi requisito es que oren conmigo. Aquí su servidor, y aquí está Ricardo Durán, que está conmigo. A las 6 de la mañana el sábado estamos aquí. Los hombres con propósito a las 6 de la mañana están aquí orando. Porque ese es el devocional congregacional. No tenemos la oportunidad de tener vigilias acá, hermano, si no esto ya ardería el fuego. Pero cuando estemos en el nuevo lugar, las vigilias es lo que menos va a faltar. Y van a ser de noches enteras, hermano, porque usted tiene que entrar en el detalle. Por ahora estamos con pequeñas cosas de oraciones la semana. Entonces, hermano, tenemos que venir, porque dice, velen y sean sobrios. El Señor se acerca. Y algo como para intimidar, miren, lo vamos a ver después. Velar es estar alerta, hermano, ante la tentación. No es necesariamente que se venga la vigilia, no la tenemos. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios, versículo 34, pero en el capítulo 15. Dice así, de esta manera. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Lo dijo Pablo a los corintios, no yo a ustedes. No. La palabra la voy a volver a leer por los que interpretan mal y son exégetas relámpagos. Mira, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué es lo que pasaba en Corintios, hermano? O en Corinto. Lo que ocurría es que había mucho camuflaje. Había mucha gente que, hermano, solo llegaba a la iglesia por un devocional congregacional y punto y aparte. No se involucraba en la realidad de la sobriedad, de velar, de orar. No se congregaba en ese momento de esa manera. Entonces no peleaban las batallas espirituales. Pero la iglesia, cuando entra en este detalle, tiene la capacidad de pelear las batallas. Mire, hermano, hay lugares donde uno tiene que pelear la batalla. Y pelear la batalla, hermano, mire, muchos están ahora queriendo salir hacia otro país. Y esto ya se dio en otros países. Usted está viendo los comunicados de la televisión, los medios que nos están informando que están pasando de Venezuela a Colombia, que están pasando en Europa de un lado a otro. Y no es nada raro que de aquí de El Salvador quieran pasar al norte y están tratando de pasar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Para eso hay que pelear una batalla. Y esa batalla solo es espiritual, hermanos, no puede ser de otra manera. Por favor, no agarre viajes sin antes hablar con Dios. No agarre para el sur cuando la verdad es que el Señor quiere que vaya al norte de los Estados Unidos. Pero mire, hermano, vele orando. Eso es lo que dice el apóstol. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Pero si usted conoce a Dios, hermano, usted puede llegar y acercarse al trono de la gracia y hablar con el Señor.
Y yo le aseguro que por el Espíritu Santo usted va a tener respuesta. Si no la tiene por la palabra oral, la va a tener por la palabra escrita. Pero que el Señor le habla, créame que le habla. ¿Lo cree, hermano? Entonces vele vigilando al enemigo y asústese con lo que dice Pedro en su carta ahí mismo en el capítulo 5. Y dice así: si usted conoce a Dios, hermano, usted está apto para ser sobrio. Dice así: sed sobrios. Perdón, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 en adelante. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9, solo leamos una parte, dice: al cual resistid firmes en la fe. Ahora, hermanos, este versículo le da la vuelta al mundo cristiano y lo predicamos y lo recontrapredicamos. Pero yo quiero dejarle una palabra clara. Mire, un día de esto vi en la televisión algo impactante, no sé si ustedes lo vieron. Parece que el video no está completo, pero en estos safaris, ¿verdad? Esto es de que usted se va en el vehículo y va viendo los animales. Su seguridad es el vehículo. Porque un animal de esos enfurecido le puede destrozar el vehículo. Pero aquí, en este video que yo vi, si alguno de ustedes lo vio, una señorita o señora imprudentemente abrió la puerta y pasó por delante del vehículo para venirse a subir, y el conductor se iba a bajar, quizás iban a cambiar de piloto, se iba a bajar. Solo eso hizo, cuando de repente aparece un tigre y de un zarpazo se la llevó. La pregunta aquí viene: ¿conocía al tigre? Porque según me dice en el video, había más tigres. Y alguien se salió a auxiliar a la muchacha que le iba arrastrando, y vino otro tigre y mató a la otra. Y una se salvó. Ahora, cuando Pedro dice, mire, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, anda, y la figura del león, rugiendo alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si el apóstol está hablando de que yo asimile, que yo tenga una realidad en mi vida de que Cristo viene, que su venida está cerca, y me dice que para que yo encierre en mí esa verdad tengo que ser sobrio, velar en oración. Y aquí dice: el cual resistí firmes en la fe. ¿Por qué razón, hermano? Porque el error que cometió esa señorita lo puede cometer usted. Por eso es que el versículo 8 de 1 Pedro 5 no está borrado. Porque dice: estad firmes, estad bien atentos, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si esa señorita se descuidó, ¿qué pasará con uno de ustedes que se me descuide? ¿Qué pasará conmigo si me descuido? Hermano, me va a devorar. Entonces, eso es lo que la figura que usa el apóstol en esta hermenéutica preciosa, en la cual usted tiene que tener una exégesis buena también, de que ese usted no lo está mirando, pero lo conoce. Hermano, si esta señorita hubiese entendido la potencia que tiene una fiera de esas, es porque lo conocía, pero no la tuvo. Y si lo tuvo, lo menospreció. Entonces usted no tiene que menospreciar al enemigo porque tiene poder, pero no puede tener más poder que tiene el que tiene Dios para con usted, hermano. Eso sí, téngalo claro, porque eso es lo que el Señor quiere, que usted crea realmente esto, porque el día que lo crea, usted es otra persona. No menosprecie, porque al menospreciarlo cae en la debilidad. Esa señorita fue débil ante la fiera, fue débil. Ni que hubiera sido un robusto hombre contra un tigre, no se puede. Eso es lo que Pedro quiere decir, perdón. Entonces, si usted conoce al enemigo, no se exponga, dice aquí, resistan los firmes en la fe. ¿Por qué razón, hermano? Porque de nosotros depende si se va a retirar de nosotros o no. De nosotros depende si vamos a poder estar siendo débiles. Mire, usted no puede ser débil si en realidad entra y vela en oración. Usted se va a fortalecer cada vez que busque el poder de Dios.
Porque el único que le puede dar el poder es Dios para razonar, para hacer, para un montón de cosas, hermano. A veces queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza y la queremos hacer mentalmente. Yo puedo, si yo lo hago. No, siempre consúltele al Señor, por pequeña que sea una cosa. Vuelvo a la señorita, más de alguno de ustedes lo vio. Pensó que en solo pasar frente al auto y cambiar de pilotaje, estaba arreglado todo. No, no se pudo. Tiene un gran problema. Así que la iglesia, hermanos, no debe entrar en ningún problema. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y cada uno lo que ha recibido en los dones, administre la gracia de Dios. Siempre pensando en que Cristo viene pronto. Oremos al Señor. Padre, gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.